Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Vamos a comenzar con noticias policiales. ¿Cómo fue el traslado de los ciudadanos bolivianos y en qué condiciones se encuentra ahora? Vamos a tomar contacto de inmediato con Agustina Álvarez, quien nos cuenta todos los detalles. Bien, en medio de balazos, un grupo de personas se llevó esta noche a un reo que era trasladado por gendarmes al Hospital Santo Tomás de Limache, esto en la región de Valparaíso. Un amplio operativo policial se está realizando a esta hora para encontrar a un interno de 24 años, quien antes del toque de queda tuvo que ser trasladado por una herida en un vehículo de gendarmería hasta el recinto asistencial. Justo cuando el personal se alistaba para bajar al reo desde el furgón de servicio, un grupo de 5 personas llegó al lugar y amenazó a los funcionarios con armas de fuego para llevarse al reo. Se inició así una balacera entre los desconocidos y gendarmería, que terminó finalmente con esta especie de rescate del reo. Carabineros y la Policía de Investigaciones trabajan para dar con la ubicación del delincuente y de quienes lo ayudaron a evadirse. Fue conducido hasta el hospital local un interno debido a una herida penetrante abdominal, siendo custodiado por 3 funcionarios, los cuales al llegar al recinto hospitalario fueron interceptados por 2 vehículos, desde los cuales descendieron 5 personas, las que abrieron fuego en contra del personal, logrando llevarse al interno. Dicha situación fue informada al fiscal de turno y se solicitó el apoyo de Carabineros, quienes en estos momentos implementaron un amplio operativo para poder dar con el paradero de dicho interno. Cambiamos completamente de tema. Comenzó a aplicarse el nuevo criterio para contabilizar a los fallecidos por coronavirus. La cifra llegó a 87 personas. Además, la atención primaria de salud va a ser ahora la encargada del seguimiento de los nuevos casos. Lamentamos el fallecimiento de 87 personas. La cifra más alta de fallecidos en 24 horas desde el comienzo de la pandemia en Chile. 87 nuevas víctimas del COVID-19. A la fecha, el total asciende a 1.275 personas. 33 de ellos corresponden a la nueva clasificación. Hay que recordar que el nuevo criterio contabiliza a los fallecidos, en cuyos certificados de defunción aparezca cualquier indicio del virus sin necesidad de que haya una constancia de un examen PCR tomado. No tenemos, según reportes internacionales, un exceso de fallecidos ocultos, no reportados, que pueden atribuirse a COVID. Alzan el número de fallecidos, pero una importante baja en el número de casos activos. En las últimas 24 horas se han registrado 4.942 casos nuevos, 21.605 casos activos en total. La diferencia con días anteriores es notable. Si el 1 de junio se informaba de 59.100 casos, 2 días después la reducción es alta, pero no hay que confundirse. Esto se explica netamente por el cambio metodológico de conteo. Antes, un caso era activo durante 14 días desde su PCR positivo. Ahora, los 14 días comienzan a contarse desde la aparición de los síntomas, independiente de que se haya obtenido el resultado de su examen días después o días antes. Pero vamos a dar un paso más, es encargarle a la atención primaria de salud, dependiente de los municipios, el seguimiento activo de los casos y sus contactos. Son cerca de 70.000 funcionarios que a lo largo de Chile conocen el territorio y están en la base de la atención de salud. Hoy se transformarán en el eje de la trazabilidad de los nuevos casos de coronavirus, una responsabilidad que recaía en la Seremi de Salud, pero que con la alta contagiosidad en la región metropolitana no estaba siendo suficiente. Debería haber sido tomada desde el inicio de esta pandemia. Creo que haber incluido a la atención primaria de salud como una estrategia hubiera sido fundamental, cosa que no fue así. Para la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, la medida es tardía. Pero aquí el gobierno también tiene que colocar su parte en fortalecer el trabajo de la atención primaria, inyectando recursos y dándole protección
a los funcionarios. Los trabajadores necesitan, según la organización, mayor protección, aumentar la capacidad de testeo y una atención a la sobrecarga a la que se han visto expuestos desde el comienzo de la pandemia. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile ponen el punto en una petición que arrastran de hace meses. Hay que buscar la forma de que los datos estén disponibles de manera oportuna, en tiempo real, y poder de esa manera, lo más rápido posible, llegar a cada rincón de las comunas. Datos que serán fundamentales para aumentar la trazabilidad de todos los casos y poder controlar más eficientemente esta pandemia implacable. Y el Gran Santiago seguirá en cuarentena una semana más. El gobierno llamó a limitar al máximo las salidas porque es la movilidad de los ciudadanos la que sigue provocando contagios. Aquí hay muchos casos COVID, muchos. Gladys Rodríguez vive en el sector San Gregorio de la Granja. Todos los días ella y otros vecinos se reúnen aquí, en la sede número 11. Cocinan una olla común para quienes lo necesitan, en un lugar donde el coronavirus está muy presente. Alrededor estamos como bien, muchos en realidad. Un vecino de la Huerta Coronel tiene esa enfermedad. Un joven que venía a mi casa ahí donde mi hijo, pero ahora no venía, estaba acostadito. Que la gente no respeta, sale por ejemplo a la feria, que usted vea la feria que anda mucha gente sin la mascarilla, con niños. Aquí el contagio ha subido, pero mucho. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, La Granja lidera la incidencia de casos activos, contagiados por cada 100.000 habitantes. Le siguen Peñalolén y La Pintana. Estamos viendo que el número de casos de personas contagiadas en La Granja por COVID-19 es mayor y también los casos activos. Sumado a eso, hemos tenido 5 personas fallecidas en la comuna. La cantidad de casos y cómo se han extendido los casos también tiene que ver con el hacinamiento y el allegamiento en nuestra comuna. Hay muchos hogares donde hay mucho más de 3 o 4 casos. Contagiados activos en la región metropolitana, que concentra el 80% de los casos nuevos del país. Por eso el gobierno decidió mantener las cuarentenas vigentes. Alto Hospicio e Iquique en el norte continúan bajo el confinamiento y las 38 comunas de la capital que están en cuarentena van a cumplir prácticamente un mes la otra semana bajo esta medida. Solo se levantó el Lonquimay. La movilidad en la región metropolitana, afectada severamente por la pandemia, se ha reducido solo en un 30% respecto a los niveles habituales. Pese a todo, las 3 semanas en cuarentena en la región metropolitana han dado algunos resultados. Existió una leve desaceleración del incremento de casos en la región metropolitana. Para ponerlo en términos como numéricos, bajó más o menos un 10% el nivel de contagiosidad y lo que todavía no vemos en el fondo es que todavía no se quiebra la tendencia, o sea, todavía estamos creciendo. Lo que pasa es que ahora estamos creciendo más lento que lo que estamos creciendo hace 2 semanas. Desde marzo, Carabineros de Chile ha gestionado más de 25 millones de permisos temporales. El que lidera la lista es el que permite ir a comprar alimentos. Solo en la región metropolitana se realizan unos 35.000 controles al día y algunos transeúntes reaccionan de mala manera. Por ejemplo, en Puente Alto, tras ser asistida por funcionarios policiales que la vieron convulsionar, una mujer contagiada, según los registros, escupió a los carabineros que le prestaron ayuda. Fue detenida en la estación de metro. En los últimos 7 días hemos detenido a 11.000 personas en la región metropolitana por no portar salvoconducto, por no tener los permisos o incluso personas que son positivas de coronavirus y andan circulando por la ciudad. Contagiados en las calles, esparciendo el virus y afectando a otros. El llamado del gobierno se reiteró en el balance diario. Si usted salió de su casa 2 veces la semana pasada, por favor, hágalo solo una vez. Y para evitar que la gente siga saliendo sin necesitarlo, el gobierno anunció una nueva reducción de los permisos. En las próximas horas se conocerá cuáles serán las nuevas restricciones, medida necesaria cuando el coronavirus sigue avanzando en el país. Un nuevo foco de COVID-19 en un hogar de ancianos de la Florida cobró la vida de 3 adultos mayores. Otros 25 residentes de este recinto se mantendrán en aislamiento.
Los hogares de ancianos han sido uno de los principales focos de preocupación a nivel mundial por los posibles brotes de COVID. Adultos mayores que son las principales víctimas de este virus. Este miércoles fue otro hogar en la comuna de La Florida, donde se confirmó la muerte de 3 adultos mayores contagiados por coronavirus. Uno de los fallecimientos ocurrió hace un par de días y los otros 2 durante esta jornada. Empezamos a intervenir en la práctica, sin esperar que el ministerio nos dijera algo. Metimos nuestros médicos, le hicimos exámenes a todo el mundo, sin esperar sospechas, y por eso, en este caso, se arrojó hace un par de días que había un contagio masivo. Por eso también no se le trasladó a otro lugar, porque acá toda la comunidad está infectada, hay que aislarla y darle servicio sanitario. Se trata del centro particular Renacer, en el que hoy se mantienen 23 adultos mayores contagiados. A pesar de esta situación, se decidió seguir monitoreando sus estados de salud en este mismo establecimiento. Nos enteramos porque llegaron ustedes acá, en realidad no teníamos idea, pero sí sospechábamos porque llegaba todos los días mucha gente de la municipalidad y mucha gente de la HELP. Según la Municipalidad de La Florida y Senama, esta casa de reposo no contaba con certificación sanitaria y tampoco con la experiencia para este tipo de cuidados, una situación en la que se encuentran muchos hogares debido a esta pandemia. Esta pandemia no discrimina por tipo de centro, independientemente es un centro con fines de lucro, sin fines de lucro, sin autorización sanitaria, la ayuda se necesita igual. Y es por esto que el ministro de Salud hoy anunció que como gobierno redoblaremos el apoyo que estamos entregando a los establecimientos de larga estadía con un foco además en los hogares con fines de lucro y sin autorización sanitaria para poder proteger a las personas que están residiendo en estos centros, pero también a los cuidadores y a las cuidadoras de los mismos. Desde el Servicio Nacional de Adulto Mayor, frente a los contagios en los establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, se dispuso que existen aislamientos transitorios y entrega de elementos de protección personal. Sanitización y test rápido para los vecinos de este hogar que preocupados se enteraban hoy sobre este brote de COVID, es lo que le ofreció también el municipio. Darle las gracias al alcalde de todas maneras por la preocupación que están teniendo ahora, porque me pude hacer el examen, me deja más tranquila. Desde el tiempo que vivo acá, muy poco movimiento, los fines de semana, un par de autos, pero casi nada. Y desde que comenzó la pandemia, mucho menos. El seguimiento en este hogar comenzó el 24 de mayo por parte del personal de salud del municipio y se seguirá realizando para tener información de los demás de 60 centros de adultos mayores que se estiman funcionan en la comuna. Más de 700 ciudadanos bolivianos ya están pasando esta noche en albergues humanitarios. De esto nos cuenta Agustina Álvarez. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas noches. Muy buenas noches. Finalmente, durante esta tarde se concretó el traslado de los más de 750 personas bolivianas que se encontraban pernoctando, algunas incluso por más de 10 noches consecutivas a las afueras, de su sede diplomática. Ahora, ¿dónde fueron llevadas estas personas? Un grupo mayoritario fue llevado hasta la comuna de Recoleta, donde se desplegaron 3 albergues para estas personas. Un cuarto grupo fue llevado hasta la comuna de Las Condes. El Liceo Simón Bolívar es el que está cumpliendo la función de albergue, justamente donde nosotros nos encontramos en estos minutos y hasta donde llegó hace un rato el intendente de la región metropolitana, acompañado por el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín. Recorrieron las instalaciones, vieron cómo las personas se estaban acomodando, les entregaron frazadas, colchonetas, comidas y luego hicieron un balance respecto de la situación. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Hemos estado primero con un grupo de venezolanos, 400, que ya están en 3 albergues en la comuna de Providencia. Ahora con casi 800 ciudadanos bolivianos que quieren retornar a sus países, pero obviamente no lo pueden hacer porque necesitan una cuarentena y luego retornar a la frontera que está hoy día cerrada, y hoy día 300 peruanos que también fueron trasladados a albergues en la comuna de Santiago. Los ciudadanos bolivianos están un grupo aquí en Las Condes y un grupo mayor de 600 y algo en la comuna de Recoleta. Así que agradecer a todos los municipios que nos están ayudando en esta cruzada de tener más de 2.000 personas de otras nacionalidades en 12 albergues aquí en la región. Ahora están aquí, por supuesto que tenemos que ser bien rigurosos en el tema de evitar los contagios. Por eso están en grupos, en general de 10 personas. Y estos grupos no van a tener contacto entre sí. Incluso para los baños va a ser separado, la comida va a ser aquí para que no se junten en el comedor. Y eso porque acabamos de tener 200 ciudadanos bolivianos y cuando uno de ellos se contagiaba, partía de nuevo la cuarentena de 14 días. El intendente nos los decía, esto es una crisis sanitaria, pero también una crisis humanitaria, y es que
Finalmente se le da techo a estas personas, se les da un mejor pasar, pero eso no significa que todavía les queda un largo camino para devolverse hacia sus hogares. Acá podrán realizar la cuarentena de 14 días. Si es que todo resulta bien, entonces podrían subirse sobre unos buses que los llevarían hasta las fronteras. De todas formas, nosotros estaremos informando qué es lo que sucede con estos 750 bolivianos que hoy ya tienen un techo por lo menos donde dormir. Muy buenas noches. Gracias, Agustina. Buenas noches. Vamos ahora a la región de Valparaíso. Dolor y preocupación generó la muerte de una guagua de 10 meses en el hospital de La Ligua. Ingresó al servicio de urgencia por una falla respiratoria, pero tras su muerte se confirmó que estaba contagiada de coronavirus. Son uno de los pocos registros del operativo Un Bus, dispuesto a las afueras de una vivienda en La Ligua. Traslado de emergencia de un grupo de ciudadanos haitianos a una residencia sanitaria en Viña del Mar. Diligencia activada tras la muerte de una guagua de apenas 10 meses por COVID-19. Es lamentable porque falleció una guaguita chica también ahí y harto lamentable que haya fallecido una niña chica. Fue el domingo cuando la pequeña de nacionalidad haitiana llegó hasta el Hospital San Agustín de esa comuna. Ingresó al recinto con un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos de los equipos de salud, fue imposible salvar su vida. Vecinos temen un posible brote en el sector. Claro que es lamentable, porque viven hacinados, pero sí, es bueno que se lo hayan llevado. Dramática pérdida, pequeña que se convierte así en la primera lactante fallecida por coronavirus en la región de Valparaíso. Un examen PCR post-mortem arrojó un resultado positivo. Sus padres y otras 4 familias, un total de 30 personas, vivían en condiciones de máximo hacinamiento. Ha sido una preocupación constante de la organización y la forma de hacinamiento que tienen nuestros hermanos haitianos y también la mayoría de los migrantes. Nosotros sabíamos que de un momento a otro esto podía suceder por las situaciones infrahumanas en que ellos viven. Nos lamentamos tremendamente lo que está sucediendo. Se evaluó la situación, se hizo el seguimiento y la trazabilidad de todos los casos y todas las personas que convivían y que podían estar contagiadas al caso. En base a eso y a la evaluación de la situación del domicilio, se optó por utilizar una residencia sanitaria en donde las personas pudieran lograr su cuarentena de manera segura. Las autoridades dispusieron el resguardo de la familia. En medio del dolor, los migrantes fueron trasladados a la residencia sanitaria habilitada en el Hotel Gala en Viña del Mar, a la espera del resultado de la toma de muestras. Este virus no tiene ningún tipo de discriminación, ni por edad, ni por sexo, ni por condición socioeconómica, y es realmente peligroso. Y es por eso que reiteramos, porque mucha gente siente una muy baja percepción del riesgo, que hay que cuidarse, que hay que protegerse. Desde el hospital confirmaron que la familia había consultado hace menos de 2 semanas en el recinto por un cuadro gastrointestinal de la lactante. El domingo fue la segunda vez que la pequeña llegó al centro asistencial, pero falleció en el lugar. Un dramático desenlace mientras su familia llora su pérdida, cumpliendo cuarentena al interior de una residencia sanitaria en plena pandemia. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. Por 9º día consecutivo continúan las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, marcadas por un descenso en la violencia. Cientos de miles de personas volvieron a salir en más de 100 ciudades para seguir exigiendo justicia por la muerte de Floyd, algo que podría llegar pronto después de que el juez a cargo del caso impusiera cargos a los 3 policías involucrados y elevara la acusación del ex oficial Derek Chauvin a homicidio culposo en grado 2. De ser encontrado culpable, podría estar 40 años en prisión. Tras la vigencia de los toques de queda, las protestas disminuyeron en violencia, aunque la gente salió de todas formas a manifestarse. Brasil reportó 1.349 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Estos datos elevan el número de víctimas fatales a 32.500, uno de los mayores números a nivel mundial. El país de más de 210 millones de habitantes se convirtió en uno de los epicentros del virus desde las últimas semanas. Especialistas estiman que Brasil aún no habría llegado hasta su pic de fallecidos, lo que claramente preocupa a autoridades que buscan frenar la reapertura que el presidente Jair Bolsonaro había ordenado.
La emoción del reencuentro marcó en Italia el comienzo de la denominada fase 3 con la reapertura de sus fronteras con países de la Unión Europea más Suiza y Mónaco y los desplazamientos internos entre las regiones del país. Uno de los objetivos de la reapertura es reactivar el turismo, que representa el 13% del Producto Bruto de Italia y que ha sufrido pérdidas por al menos 20.000 millones de euros por la crisis provocada por la pandemia. Para los 60 millones de habitantes de la península, regresó así la ansiada libertad de desplazamiento sin tener que dar justificaciones o certificados. Y en otras informaciones, las policías británicas y alemanas informaron de un nuevo sospechoso por el caso de la desaparición de Madeleine McCann ocurrida en 2007 en Portugal. Se trata de un hombre que habría viajado a ese país en una furgoneta en un periodo en que se produjo la desaparición de la niña. Este sospechoso es un ciudadano alemán que está recluido actualmente en una cárcel germana por un caso distinto al de Madeleine. Tiene actualmente varias condenas por delitos sexuales, incluidos abusos a menores. Esto según la Oficina Federal de la Policía Criminal de Alemania. Otro antecedente dado a conocer por los investigadores es que el sospechoso entre 1995 y 2007 vivió cerca de Praia da Luz, lugar desde donde un resort Madeleine McCann desapareció cuando sus padres salieron a cenar. ¿Qué tanto protege la mascarilla, la distancia social, las antiparras? Un estudio internacional, el más completo realizado hasta la fecha, respondió estas interrogantes. Conversamos con el único científico chileno que participó en este estudio y este fue el resultado. Puede estar en la calle, puede estar en la micro, en un hospital, en el almacén o en el ascensor. El virus puede estar en cualquier parte, o mejor dicho, en cualquier persona, sin que ella misma lo sepa. Por eso, su uso es obligatorio en lugares públicos. Están por todos lados, hay diferentes diseños y estilo, pero ¿las mascarillas sirven realmente? Un equipo internacional de científicos quiso responder esta pregunta y para eso enfrentó un gran desafío. Tomar todos los estudios que medían la efectividad, tanto de la mascarilla como la protección ocular, como la distancia social en contagio por coronavirus. No solamente COVID-19, sino también otros coronavirus como el SARS y el MERS, que es un virus, digamos, que afecta al Medio Oriente. La idea fue calcular el riesgo de propagación del coronavirus usando equipos de protección personal. Según este estudio, si yo no utilizo una mascarilla en contexto clínico o en algún lugar con alta exposición a partículas virales, la posibilidad de transmisión alcanza un 17,4%, lo cual podría disminuir bastante con una mascarilla N95 o quirúrgica. Si yo la utilizo, este porcentaje de transmisión baja hasta 3,1%. Si no utilizo una protección ocular, la posibilidad de transmisión se eleva a un 16%. Sin embargo, si me protejo los ojos, en este caso con antiparras, eso podría disminuir hasta un 5,5%. Son bastante efectivas en prevenir el contagio COVID. Bastante más efectiva de lo que nosotros mismos pensábamos. Nosotros pensábamos que íbamos a encontrar un efecto, pero sin embargo el efecto fue mucho mayor a lo que nosotros estimábamos. Así que la verdad es que eso fue un poco sorprendente para nosotros. En este estudio se destacó la protección de las mascarillas quirúrgicas y las N95 al interior de hospitales. Protección que puede reutilizarse, pero con algunas excepciones. Cuando la persona siente dificultad al momento de inhalar, y esto ocurre cuando hay mucho polvo que queda adherido en el interior del respirador. En segundo término, cuando la persona ve que el respirador presenta algún daño, los elásticos ya no tienen la flexibilidad, hay algún piquete. Y la tercera situación es cuando la persona ha estado en contacto con una persona contagiada. Para la protección ocular, las antiparras o escudos faciales son muy recomendados, sobre todo si son fabricados con material reciclado, valor agregado para la protección personal. Estimamos producir más de 200.000 escudos, pero tenemos capacidad para producir lo que se requiera y necesite a una tasa de más de 5.000 escudos diarios. Este estudio también revisó el concepto de la distancia social. ¿Qué dice la evidencia? La distancia segura es 1 metro. Sin embargo, si usted quiere tomar más precauciones, podría ser 2 metros o también 3 metros para disminuir aún más la posibilidad de transmisión. Lo importante es que es la primera evidencia que demuestra que las medidas que actualmente estamos ocupando
como es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la protección ocular, son importantes para disminuir la transmisión. Sobre todo para quienes conviven con personas contagiadas y también para el personal de salud. Precauciones que usted también debe tomar para poder detener el avance del virus. Y en otras informaciones, el llamado límite a la reelección se convertirá en ley. 51 legisladores y casi un centenar de alcaldes van a quedar imposibilitados de postular a sus mismos cargos en los próximos comicios. Ello busca un recambio en la política. Aprobado y despachado el proyecto a ley. Una imagen que en otras circunstancias pudo sumar más aplausos, pero la pandemia lo impidió. Momento histórico tras más de una década de tramitación, porque el Congreso Nacional finalmente despachó el límite a la reelección, iniciativa que recibió un mayoritario respaldo en la Cámara de Diputados tras días de intenso debate en donde varios legisladores se la jugaron para que la norma no los afectara, aunque ya sumaran muchos años en sus cargos. No respeto para nada a quienes dicen estar a favor del límite a la reelección, pero en contra de que se les aplique a ellos mismos. Este era un proyecto perfecto para la clase política en su capacidad de demostrar que entendió al menos parte del mensaje que la ciudadanía ha intentado transmitir. Argumentos para todos los gustos que finalizaron con el pulgar hacia arriba de la mayoría de los diputados, que establecieron que ellos y también los senadores tendrán limitada su reelección. En el caso de los integrantes de la Cámara Baja, podrán tener un máximo de 2 y de los miembros de la Cámara Alta, 1. En total, diputadas y diputados podrían completar 12 años de manera sucesiva en su cargo y los senadores 16. ¿Quién quedaría fuera de competencia? Más de medio centenar de parlamentarios. En el Senado, por ejemplo, Carlos Bianchi o Francisco Chaguán, que en 2025 no podría repostular nuevamente. En la Cámara, el total es de 37 diputados, grupo que integra Ludi Javier Macaya, parlamentario desde 2010, y el DC José Miguel Ortiz, diputado desde 1990. Se está generando una cuestión que de verdad no va a generar un aumento en el prestigio de la política, sino que yo creo que lo va a disminuir. Me siento absolutamente conforme porque le he devuelto la confianza a miles y miles de chilenas. ¿Qué ocurre con otras autoridades? Alcaldes, concejales y consejeros regionales tendrán la misma regla que los diputados, o sea, un máximo de 2 reelecciones sucesivas, es decir, 12 años como máximo de manera continua en sus cargos. Otro punto que también genera preocupación, la posibilidad que una autoridad, cumpliendo con el tiempo máximo que establece ahora la Constitución, decida postular a otro cargo, pudiendo incluso, después de un tiempo, volver al puesto original. Ley de límite a la reelección que luego de todos los debates constitucionales regirá para todos por igual, pero con la posibilidad que las autoridades puedan postular a un cargo distinto. A esta hora tenemos una temperatura de 3,2 grados. Hoy Santiago va a estar despejado con una máxima de 16 grados. En el extremo austral de nuestro país, por venir tendrá chubascos con una máxima de apenas 7 grados. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. En Canal 24 Horas seguimos con noticias toda la madrugada. Muy buenas noches.